Hola a todos, mi nombre es Tony Barrachina, profesor experto, y a continuación hablaremos si es posible o no ahorrar gas natural en domicilios particulares. Para eso vamos a observar el ABC del gas natural. ¿Cómo ahorrar gas natural en tu domicilio particular? La gran pregunta, ¿qué es el gas natural? El gas natural es un hidrocarburo que se capta en forma gaseosa en alta presión y se consume en forma gaseosa en baja presión. En torno a 22 milibares llega a nuestros domicilios. Quiere decirse que por una espita de caldera o de quemador en nuestras cocinas llega a esa presión. El 90% es metano. Su fórmula es CH4. Su densidad es inferior al aire, 0,6 kg metro cúbico para el gas natural y para el aire 1,26 kilos metro cúbicos. Como podéis observar, es altamente volátil, es decir, que se va a marchar hacia arriba. Con respecto a los GLP, que no podemos confundir con el gas natural, gases licuados del petróleo, cuyos principales productos son el butano y el propano, C3H8 para el propano y C4H10 para el butano. Comparándolos con estos, tienen un bajo poder calorífico por su bajo contenido en hidrógeno. Aproximadamente el poder calorífico del gas natural son 9.959 kilocalorías metro cúbico. Al distribuirlo de forma canalizada nos resulta cómodo, pero no nos resulta excesivamente rentable, puesto que si no corregimos una serie de efectos que hacemos, lo vamos a ver reflejado en nuestras facturas. La composición oficial del gas natural es la siguiente. Entre un 70 y un 90% es metano, CH4. Tiene algo de etano, muy poco, C2H6. Muy poco de propano, de 0 a 20%, así como de butano. Tiene una cantidad reducida de dióxido de carbono, una cantidad reducida de oxígeno, muy reducido el nitrógeno, sulfato de hidrógeno también muy reducido y otros gases trazadores que se mezclan en los pozos de gas natural como el neón, el xeno, etc. La comparativa con respecto al resto de combustibles lo podemos observar en la siguiente tabla. Como podéis observar, el gas natural que hemos dicho que el 90% es metano, adquiere un poder calorífico en torno a 9.530 kilocalorías metro cúbico. El etano, algo superior, 16.860. El propano y el butano, que son gases licuados del petróleo, 24.340 para el propano y 31.820 para el butano. Como podéis observar en esta tabla, nuestro gas natural va en detrimento con respecto al resto de los gases. Las temperaturas y actitudes eficientes. Nuestra temperatura corporal está en torno a 37 grados. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son las temperaturas que debe adquirir el aire para nuestro confort y el agua para nuestra ducha o baño. Las temperaturas de confort para la calefacción quedarán establecidas de la siguiente forma. La temperatura de confort en régimen de calefacción será de 15 grados por debajo de nuestra temperatura corporal. Es decir, si tenemos una temperatura corporal
de 37 grados centígrados y le restamos 15, tendremos una temperatura de confort de 22 grados. La temperatura que debemos regular en nuestro termostato ambiente será 1,5 grados menos para contrarrestar el efecto de inercia térmica de nuestros radiadores, que hablaremos a continuación. La temperatura de agua de calefacción. La temperatura de agua de calefacción se regula desde la caldera. En esta encontraremos 3 mandos o selectores. De izquierda a derecha, interruptor paro-marcha, selector invierno-verano y temperatura de calefacción. Selector de temperatura de ACS, agua caliente sanitaria. Para ahorrar electricidad se recomienda desconectar la caldera con el selector 01 los fines de semana y vacaciones. Tenéis que tener en cuenta que las calderas, si no están conectadas a la red eléctrica, no funcionan. Y dentro de sus componentes también tenemos los transformadores. El transformador es un elemento con 2 bobinas. Por el primario siempre va a pasar electricidad cuando lo tengamos conectada a la corriente, funcione o no funcione esta, es decir, la caldera. La regulación de la caldera de agua caliente de calefacción. Para la temperatura de agua de calefacción tomaremos como referencia la temperatura corporal. Si nuestra temperatura corporal, temperatura de una persona adulta, se sitúa alrededor de los 37 grados, a esta le sumaremos 20 y será la temperatura de agua más eficiente para la calefacción, es decir, 57 grados centígrados, que podemos redondear a 60. Es decir, conseguir el confort adecuado con el efecto ahorro correspondiente. Lo vamos a conseguir manipulando el selector invierno-verano. Los radiadores. La forma de emitir calor de un radiador son 3: radiación, convección y conducción. La más eficiente es la convección. Con esta se produce el movimiento del aire a través del radiador, que es aquel que queremos calentar. La conducción se produce en el radiador de una forma natural y hace que el radiador se caliente por igual en toda su superficie. El agua caliente sanitaria o ACS. La gran pregunta: ¿cuál es la temperatura apropiada para el baño o la ducha? A la hora de ducharnos o bañarnos, todavía hay muchas personas que no tienen muy claro la temperatura del agua. Si cuando ponemos en marcha nuestras calderas y el agua nos la sirve quemando, la temperatura de mezcla la tendremos que hacer regulando el grifo de agua fría, obteniendo un gasto excesivo, es decir, agua fría, agua caliente y el exceso de consumo de gas natural. ¿Cómo regularlo? Mediante el mando regulador de ACS de nuestra caldera, selector del medio, podremos regular la temperatura de salida. Regulación del ACS. Si nuestra temperatura corporal se encuentra a 37 grados, solamente tendremos que sumar 10 grados para obtener la temperatura del agua caliente óptima para el baño, sin necesidad de mezclar, ahorrando agua y gas natural. Es decir, con una temperatura de agua caliente alrededor de los 47 grados, tendremos suficiente para proporcionar una ducha confortable, obteniendo una eficiencia alta en el concepto de ahorro. Muchas gracias por vuestra atención. Para poder obtener una temperatura adecuada, podremos utilizar cualquier termómetro casero que tenemos en nuestros hogares. Con ella podremos observar si la temperatura de la ducha es adecuada y si la temperatura de los radiadores es el adecuado. Si hay alteraciones, acordaros, vuestras calderas a través de los selectores que hemos nombrado os permitirán colocar tanto la temperatura de agua caliente sanitaria como la temperatura de calefacción de una forma correcta para verse reflejado después sobre el consumo de gas natural y sobre la factura del agua, obteniendo así un doble ahorro. Muchas gracias por vuestra atención. Y acordaros, el medio ambiente depende de vuestra actitud. El consumo de energía de vuestros domicilios hace que el tema de la combustión,
los gases de efecto invernadero se reduzcan considerablemente siguiendo estos consejos que aparecen en este vídeo. Recuerda, el mundo está en tus manos.